eso lo que te genera es mucha frustración luego, Sí. porque entonces Ujú. te van a exigir, si no conocen cuáles son tus oportunidades de mejora, te van a exigir como un todo y eso lo que te va a generar es frustración. Total. Decir, pero si yo en esto no puedo darlo, pero si tu jefe no lo sabe, te lo va a Ujú. exigir. Podía conectar. Entonces, Mm, mm, cuando encontré el propósito, que lo pude diferenciar de mi pasión, ¿sabes? Que es de esa mm, cosa que me encanta, que el propósito es otra cosa que también me encanta, pude mejorar muchísimo más en el trabajo. Porque el problema mm, era que yo estaba buscando todo eso en el trabajo. total. Porque nos Mm. hicieron creer de que uno viene acá a trabajar y que uno es, de hecho, Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Yo soy Mariale y bueno, como ya saben, cada domingo vengo acompañada de invitados que me siguen sorprendiendo, que sigo entendiendo que este proyecto cada día se alimenta más de intención y de personas dispuestas a contar su historia, a hacerse vulnerable ante ustedes, de contar sus procesos, de entender de qué manera han llegado o han cumplido sus propósitos y sus objetivos hasta la fecha. Y también nosotros pues invitarnos a reconocernos a través de ellos y poder ser más compasivos con nuestro propio proceso y entender que, bueno, que no estamos tan desubicados, que puede ser que alguno de nuestros invitados le traiga a ustedes la posibilidad de entender que por más difícil que sea el proceso que está viviendo actualmente, va a pasar y que a veces son necesarios estas sacudidas que nos trae la vida para entender realmente cuál es nuestro propósito o sentido de vida. Eh, el día de hoy es una invitada que no conozco, como ya saben, me pasa muchas veces, pero esta realmente no la conozco. No he tenido ningún tipo de contacto más que el día de hoy y algún intercambio para invitarla al podcast. Fue una recomendación la cual agradezco mucho a Janet. Y cuando conocí un poco de lo que hacía, yo decía, ¿cómo hay superhéroes en la calle? ¿Cómo hay personas que hacen y no necesariamente estamos enterados de todo el aporte que hacen continuamente para ver crecer a otras personas? Y esto lo digo sin aún saber lo que pude conocer antes de empezar a grabar. Entonces, cuando yo primero entendí lo que ella hacía, someramente, sin haber conversado, yo dije, hay superhéroes en la calle, hay personas que trabajan de noche en aquella oscuridad cuando otros descansan y que están haciendo una labor maravillosa en pro de ayudar y de servir y de conseguir en ellos su propio propósito de vida. Hoy vamos a recibir con nosotros a Noelia Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mariale, buenas noches a ti y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Súper feliz y honrada de que me hayas invitado y bueno, de poder contar una historia que hoy la cuento yo, pero la verdad que detrás de mí hay cientos de mujeres venezolanas que, como tú dices, tienen esa capa de superheroínas, para ayudarnos como comunidad de mujeres venezolanas en el mundo, para que nos empoderemos y podamos demostrar lo que es una mujer venezolana, caramba. Bueno, yo agradezco mucho que se pueda dar opciones, que se pueda entender que hay oportunidades, que las puertas están abiertas, las ventanitas, aquella pequeña luz que puede ser un inicio para ti y entender que tu proceso de vida y las cosas que vayas escogiendo, las decisiones que vayan tomando pueden ser diferentes y pueden variar y puedes empezar nuevamente. Yo nunca digo desde cero, digo, bueno, vienes con una vasta experiencia de todo lo que te ha tocado vivir, pero puedes reincorporarte o reiniciarte en otra área, como ya me habías explicado, y que pues posiblemente pueda ser esa la que te ayude a levantarte, sobre todo después de un proceso migratorio. Solemos iniciar este episodio o cada episodio en la medida de lo posible, tratando de conversar con el ser humano más allá de lo que hace y cómo logramos pues unir todo aquello que te ha formado y si puede ser esa la razón por la cual te dedicas a lo que te dedicas actualmente. Si me tocara preguntarle a Noelia de quién es como ser humano, quién es esa persona que tiene una identidad que donde se mueva es ella y la identifica como la persona que ahora es.
por supuesto hasta ahora, pues somos un proceso evolutivo, estamos en constante evolución, pero el día de hoy, ¿cómo se puede definir Noelia? Wow, esa pregunta es difícil, ¿viste? Porque siempre es Sí. muy, a uno como, sobre todo como mujer, nos es muy Mm, fácil como identificar nuestras cosas negativas y mm, revisarlas, pero cuando nos preguntan cosas como que tienen que ver con esa revisión más profunda y positiva, como que nos cuesta un poco más, ¿no? ujú, Sobre todo cuando es así tan espontánea como esta. Mira, creo que sin duda soy una persona bastante con energía muy arriba, soy una persona muy, soy bastante optimista, sin ser optimista tóxica, porque eso está bien, esa cosa. Tengo los pies como bastante puestos en la tierra. Me encanta, soy artista de naturaleza. Mi papá es Rafael Rodríguez, que es compositor de gaita Orinoco, la gaita Orinoco en Venezuela, que es una gaita mm, súper, sí, súper conocida. Así que tengo como este lado bien artístico desde muy chiquita. Si me preguntabas qué era lo que yo quería hacer cuando era chiquita, sin duda era ser cantante y ujú, bailarina. Eso es lo que yo me quería dedicar. Em, pero por otro lado, esa es como la herencia que tengo de mi papá y es como esa parte de mí que es como la más humana, ¿no? La que me ujú, conecta con la parte sensible, humana, artista. Em, También soy una persona ordenada, con bastante disciplina, soy mm, deportista, me encanta mucho el deporte y algo un poco como lo que te da el deporte es como este orden y esta mm, disciplina. Em, que eso también es lado materno, por el lado de mi mamá era más ordenada, más estructurada, y creo que esa es la herencia que traigo a mi mamá. De hecho, soy ingeniero de computación y creo que tiene que ver más con mm, su guía que con una decisión que yo hubiese mm, tomado, y mm, se lo agradezco. Fue una visionaria cuando me hizo estudiar esa mm, carrera, pero un poco tengo como esa cosa. Me preguntas mi identidad, soy una persona muy humana, con mucho orden, mucha estructura mm. y siempre con una energía bien arriba. ¿Sabes qué? Se suele tener una tendencia, es decir, si colocamos la balanza, a veces somos muy estructurados y disciplinados, y Sí. la parte humana o la parte sensible queda un poco desbalanceada. O a veces somos muy emotivos, entonces no le damos espacio a la estructura. Crear esa armonía, sobre todo en las mujeres, que nos gusta mucho, no sé por qué cuando hablo de control me suena como que somos controladoras en el mal sentido de la palabra, pero tenemos esa percepción de que las cosas deberían ser de alguna manera y porque vemos resultado de lo que hacemos. Entonces, ¿cómo has hecho para tú crear, mantener esa sensibilidad que más adelante vamos a entender que sí existe a través de Venezolanas Intec? Sí. Y adicional a eso, porque allí, en esto que me estás comentando ahora, puedo entender perfectamente por qué existe Venezolanas Intec y por qué tiene ese proyecto humano, siendo una capacitación totalmente técnica. O sea, ya cobró sentido. Esto es lo que me encanta de este programa. El Entonces, descubrimiento, me sí, sí. encanta. Entonces, ¿cómo hace Noelia para porque esta disciplina, el deporte también es muy exigente? Tengo Sí, entendido, me comentaste muy. que de hecho ha ido a competencias mundiales. ¿Cómo hace para crear esta armonía entre la sensibilidad y la orden y la estructura? Sí, mira, para mí fue un camino de descubrimiento, de mucho conflicto, debo Mm, admitirlo, que ha sido un camino como de mucha revisión y de mucho conflicto, porque el problema es que cuando eres muy humana y muy sensible, tienes esta cosa, está mal vista. Desafortunadamente en mm, esta sociedad, esa parte humana está como mal vista, ¿no? Entonces fue algo que yo siempre, o sea, que siempre tuve que como poner debajo para poder tener el orden y la estructura, que es como que el sistema es lo que más te pide, ¿no? Entonces, mm, para mí siempre fue como un conflicto interno poder, era como una lucha interna, quién era el que ganaba, ¿no? Si, quién ganaba ujú, más, el orden o... Y la verdad que en esta búsqueda, debo admitir que busqué un coach mm, justamente para que me ayudara y ahí es la importancia de buscar ayuda. Yo fui una persona que me costó mucho buscar ayuda porque yo tenía esta creencia de que si soy súper mujer y que yo mm, lo puedo todo y que yo lo puedo solucionar y que no, si me caigo para adelante, me levanto y sigo adelante y ayuda para qué, eso muestra debilidad, ¿no? Y como uno de los grandes crecimientos que yo he tenido es saber pedir ayuda y justamente mm, encontrar esta persona que me ayudara a entender o desenredar este conflicto, ¿no? mm, Y ahí es donde empiezas a ver, yo lo encontré en el Ikigai, no sé si mm, el mm, Ikigai es mm, una filosofía mm, japonesa que es hermosa, mm, que tiene que ver
cómo puedes balancear las distintas personas que tienes o como estas distintas estructuras que tienes y poderlas balancear, ¿no? Con lo cual para mí fue un camino eh, que logré y lo sigo trabajando, aún tengo un montón de temas con los que sigo ahí luchando, pero me parece que lo importante es poder encontrar, que para mí es lo que como mi norte, es cuál es ese kit con el que viniste a esta vida, ¿no? O sea, cuál es ese kit que te trajo, qué es eso que tú dices, yo esto lo hago con amor, yo esto lo hago con placer, yo esto lo hago fácil, a mí esto no me Mm, cuesta, ¿no? mm, Cuando uno se conecta con eso, con esa pasión, con ese hobby, con esa cosa que tú dices, podría estar horas acá y me pierdo y me dejo fluir y soy feliz. Cuando tú logras conseguir eso y te conectas con eso, puedes ir poco a poco balanceando el resto de las cosas, porque estás conectado con tu ser, con eso que te mm, da mm, felicidad interna. Y luego lo demás te das cuenta que lo vas haciendo porque lo necesitas como parte del orden. El trabajo para mí, particularmente para mí, es un lugar donde me desarrollo profesionalmente y me da la estructura mm, económica para yo poder lograr un montón de cosas, ¿no? Luego me conecto con el deporte, en el deporte dreno, en el deporte, viste, es como que me mm, mimo, me mm, cuido cuido mi templo, ¿sabes? Que es mi ser, mi cuerpo. Y luego tengo mi ONG, tengo una ONG llamada Venezolanas en Tech, que ahí es donde cumplo mi propósito. O sea, ¿a qué vine? Entonces, la verdad que mm, cuando tú vas conectándote con estas cosas, por ahí unas pesan más que otras, va a depender también de la etapa de la vida en la que estés, porque mm, no es un tema menor. No es igual estar a los 20 que estar a los 30. Yo soy mamá, entonces, de un adolescente, entonces yo tengo ciertas prioridades hoy donde no puedo, ojalá pudiera hacer yo todo, me entrego al propósito y al hobby, no, no, estoy en una edad donde tengo que trabajar. Entonces, es muy importante como entender eso, ¿no? Entender cuál es la etapa de la vida que estás mm, y poderte conectar con la prioridad que tengas en ese momento, pero sin duda, creo que a mí me funcionó mucho eso, como encontrar mi ikigai, encontrar ese espacio entre mi propósito, para qué vine, qué es lo que me da mm. económicamente, o sea, lo que me funciona económicamente, qué me da pasión y qué me da tranquilidad. Como que si vas encontrando esas cosas, creo que en el camino se van acomodando. Mira, sabes que, y lo he dicho en otros episodios, para mí el Ikigai, que hoy tiene otra mirada, fue una tortura. Lejos de Mira, ayudarme, fue una sepultura. oh, wow. Es Sí, un trabajo, inicialmente. ¿Por qué? claro, Porque mi estado emocional de este caer de repente de fondo, así de, ¡uf! Y claro, no, y que sentirme en un hoyo totalmente oscuro, y más aún cuando fue provocado, o sea, yo lo hice suponiendo que era lo que tenía que hacer, era como un llamado, una cosa que tenía que hacer, que tenía que romper todo lo que estaba haciendo, literal, como que romper la vajilla y empezarme otra vez. sí. Eh, y cuando yo empecé el Ikigai, hay que conseguir tu propósito de vida, todo, ¿qué es aquello que te gusta hacer? Wow, llevo mucho tiempo No siendo sé, mamá, siendo claro. esposa, siendo hija, siendo profesional, dándole duro, o sea, ¿qué me gusta hacer? Yo suponía que me gustaba todo eso, suponía. Claro. Después, ¿qué es aquello que lo que eres buena? Y yo decía, en este momento yo siento que sirvo, pero para nada, ¡Ah! para nada. Yo no sé para qué sirvo. No sé. Entonces, sí, yo no tenía respuesta para ninguna chica, entonces para mí Claro, fue duro. Y claro. luego me conseguí con un mensaje de un reel de Yokoi Kenji, Mm, donde él explicaba la diferencia entre el propósito y el sentido de la vida. claro, Wow, entonces yo dije, bueno, entonces vamos a hacer, a propósito, vamos a sentar un ratico aquí, ya vengo, vamos a hacer una pausa, vámonos con el sentido. claro. Entonces me senté a conversar con el sentido y ahí fue cuando todo fue agarrando forma. Mira qué Entonces, lindo. ¿por qué traigo eso al lugar? Porque no hay un camino recto, no hay un camino No hay. lineal. Hay oportunidades, hay opciones y estamos en la total libertad de escoger cuál de eso puede irte funcionando. Y digo que Mm, hoy lo veo diferente porque en la manera en que tú le explicas, yo comento o trato de decirle a las personas, mira, aunque sea 5 minutos, de aquello que te gusta, ¿qué es aquello que tú hacías a los total. 10 años?
que tú te pasaban horas y tú te tenían que llamar para bañarte. Ven a comer. Y Tal pasaban cual. horas y tú estabas haciendo eso, donde no te importaba quién te estuviera viendo, qué pudieran decir de ti, sino que eras tú. Ahí Total, va, había ahí una va. inocencia total. Entonces, ¿qué es aquello que tú hacías? Ay, no, mira, yo solía escribir, mira, yo solía dibujar, mira, yo me ponía a cantar y la pasaba feliz. Bueno, Claro, agarra 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y haz eso. Me gustaba bailar, bueno, agarra 15 minutos para bailar. No te total. vas a dedicar a eso totalmente porque no vivimos del aire, pero Tal eso te cual. conecta con tu ser y te permite ser ese motor ese aceitico que va, tú sabes, eh, Sí, es un ayudando a que engranaje. todo, Es que es ajá, un engranaje, no es una cosa, ¿sabes? eso, Son pero piezas que eso, como lo funcionan explicaste todas hoy, juntas. claro, como lo explicaste hoy, porque se tiende a ver, es que tienes que poner todo eso junto, meterlo en la licuadora y ahí tiene que salir el No, propósito. Entonces yo no, decía, wow, pero es que a veces yo tengo que trabajar en algo que no necesariamente sea lo que más quiero hacer, pero es lo que me da total, sustento y la tranquilidad para poder hacer aquello que me hace bien, ¿sabes? total. Entonces, quiero que esto sea la primera herramienta que se lleven hoy del episodio. Tu Ikigai puede estar dividido. Puedes hacer aquel Ujú. hobby que te gusta, puedes hacer aquello para lo que eres buena y lo que te ingresa dinero, que no necesariamente sea lo que te desvía 24/7 y no te das cuenta Tal del cual. tiempo, o total. Entonces, ya saben, hoy yo le he dicho a ustedes, en las historias de cada persona y en los procesos, consiguen muchísimo material que no están enumerados 1, 2, 3 ni ABC. Aquí, Tal cual. esta manera de explicar esta herramienta el día de hoy me da hasta a mí una tranquilidad total. No estaba tan Sí. loca. De hecho, tal cual. De hecho, yo cuando lo escuché por primera vez, porque yo trabajo en una multinacional, yo trabajo en una corporación llamada Oracle, que es una corporación, sí, estas multinacionales, daban charlas de esto y yo no me conectaba, ¿sabes? No me podía conectar. Mm, Cuando encontré el propósito, que lo pude diferenciar de mi pasión, ¿sabes? Que es de esa mm, cosa que me encanta, que el propósito es otra cosa que también me encanta, pude mejorar muchísimo más en el trabajo. Porque el problema mm, era que yo estaba buscando todo eso en el trabajo. total. Porque nos Mm, hicieron creer de que uno viene acá a trabajar y que uno es, de hecho, muchas veces uno le pregunta a alguien, ay, qué haces? No, yo soy ingeniero de tal empresa. No, no, para. ¿O quién eres? Y de una ujú, vez te ponen el mm, título, ¿sabes? total. Entonces, Ujú, mucha gente confunde el propósito o el deber ser o qué es lo que tengo que hacer con el trabajo. Mucha gente lo hace y eso es como el ideal, ¿no? Como que esa persona que encuentra culturalmente su estamos propósito hechos para eso. en ¿sabes? El que pinta, vende cuadros y vive de eso, o el que trabaja y le encanta su trabajo, y eso es lo mejor que te puede pasar. Pero ¿qué encontré yo? Que cuando las otras partes las pude encontrar y diferenciar, entonces el ego, que sí que yo estaba como loca buscando en el trabajo, se Mm, tranquilizó, ¿me entendés? Porque pude entender no, cuál es mi lugar en el trabajo. Mi trabajo es un mm, lugar donde yo voy a dar lo mejor que puedo mm, y qué cambió también. Yo tuve dos ascensos en mi trabajo. Y lo primero que yo hablaba con mis managers, cuando yo estaba, sabes que en la entrevista como para mm, entrar al próximo mm, trabajo es que eso yo no lo hacía antes, yo antes me sobrevendía, yo antes mm, contaba todo en lo que yo era buena, ¿me entendés? Mira, mm, hago esto y soy proactiva, y yo decía todo lo que era bueno. Y acá cambié la forma como le cuento quién soy, ¿me entendés? Yo le digo, mira, yo soy muy buena con esto. Estas son mis potencialidades. Si tú me apoyas acá, vas a sacar lo mejor de mí. Estas son las cosas en las que yo no soy tan buena, que se necesitan para el puesto, pero definitivamente no es mi fortaleza. Y acá es donde voy a necesitar de ti como manager y mentor. ujú, Acá es donde yo voy a necesitar tu ayuda. Con lo cual, potencia en lo que yo soy muy fuerte y en lo que estas cosas que te estoy diciendo, donde me digo, mira, yo soy ingeniero, yo no soy financista, por ejemplo, a mí los números me salen como total, ingeniero. total, total. Las cosas financieras a mí me cuestan un poco más. Entonces, ¿sabes qué? Cuando tú veas que aquí hay un tema financiero, ayúdame. Yo te voy a pedir ayuda. Entonces, aprendí como también a decir, como a reconocer cuáles son mis fortalezas y en qué cosas tengo que seguir trabajando, ¿me entendés? Y que yo tenga, Mm, no fortalezas, no me hacen menos, no me hacen más débil, mm, no, me hacen una persona que reconoce, que trata de mejorar, buscar las formas de mejorar en las cosas, las oportunidades de mejora y que potencia con más facilidad las cosas que tienes buenas. Y eso es algo que yo estoy tratando de aplicar mucho como mamá, ¿viste? Porque tú que eres mamá también, viste que tenemos ujú, todo este tema con nuestros hijos.
Sí. Sobre todo que yo estoy con un hijo en la adolescencia, donde, sabes, tengo que tener mucho cuidado en, en, en la exigencia. Yo soy competitiva, soy deportiva, tengo esta cosa como Mm, también de autoexigirme un montón. em, y poder identificar esto en mi hijo, ¿sabes? Como que en lo que es muy bueno, mm, acompañarlo a que lo haga mejor y en lo que le cuesta un poco más, acompañarlo a decirle, está todo mm. bien, hijo, ¿me entendés? O sea, no eres, tienes distintas inteligencias. Eres muy bueno en esto, vamos a Sí, potenciar. y que sea esa una autoexigencia medida, Sana, consciente, ¿no? Consciente, sana, ¿no? Y sana. que no venga de fuera. Mira, cuando hablabas de, lo voy a decir una vez más, yo todo me lo dibujo en tú estás hablando y yo voy haciendo muñequito en la cabeza. Entonces, me comentas, mira, es que cuando voy en entrevista, y lo he tratado de reforzar una y otra vez, porque yo era de las que, claro, tuvieras un nuevo sitio, yo tengo que reconocer que mientras estuve en Venezuela, yo no tuve una exigencia en el área laboral en el sentido de reclutamiento. O sea, yo no Claro, pasaba por grandes entrevistas, yo no claro, tenía esa cuestión de hacer 4 exámenes, más el psicotécnico, más el tutorial, yo no tuve ajá, nada de eso. claro, Cuando llego aquí, la historia es otra, pero yo no la sabía, ¿sabes? Yo no claro. sabía que esa historia existía. Entonces, wow, cuando me empezaron a hacer aquella pregunta fue cuando yo empecé, wow, si que no tengo respuesta a nada. ¿Y quién eres? Está Y yo, bueno, yo muriendo. soy administradora, soy licenciada, Dios mío, pero mi hijo me preguntaba, mamá, me dijeron en la escuela que tenía que llevar mañana tu color favorito. ¿Cuál es tu color favorito, mamá? Esa pregunta era más difícil que hacerme una pregunta técnica en el área administrativa en el trabajo. Tal cual. Y yo decía, esto no está normal, ¿eh? Esto no es normal. ¿Qué Entonces, pasó? cuando me dices que tú te defiendes en el trabajo, yo digo ahorita, cuando uno va para una entrevista, es que uno tiene que solo demostrar, es que tú tienes también que la empresa también tiene que demostrarte por qué te quiere allí, qué Absolutamente. tienes tú para atraerme como organización que yo me quiera quedar, porque yo puedo tener todo el potencial que tú quieras, pero realmente eres tú el sitio donde yo quiero estar 10 Es 15 total. años desarrollándome. ¿Qué me vas a ofrecer tú para yo saber que aquí voy a crecer? ¿Sabes? Ahí va. Entonces son ese cambio en el nivel de Los reclutamiento de personal paradigmas. que me tiene Sí, enamorada y que de alguna forma eso tiene que cambiar, ¿no? sí, Y lo otro es, bueno, refuerza mis habilidades, mis fortalezas, que es lo que yo claro. indico, que es un nivel de liderazgo intencional, así lo he definido, un liderazgo intencional, donde yo digo, wow, yo te digo a ti, mira, ahora vas a ser supervisora te promuevo. Bueno, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Por qué te estoy promoviendo? ¿Porque eres buena técnicamente? Bueno, pero es que ahora que te promueva, tú tienes que entender como líder que no es el trabajo técnico lo que tú me vas a hacer. Ahora tienes que Claro. tener unas habilidades blandas que validen y motiven y estimulen y sean observador de las personas que ahora vas a dirigir. Entonces, esto que Absolutamente. tú comentas, mira, yo te digo a ti para qué soy buena y estas son mis debilidades. Si tú me apoyas en estas oportunidades de mejora, te prometo que yo voy a tener Vas a tener tanto la mejor tiempo para versión de mí. ocuparme, te voy Tal a tener cual. tanto tiempo para ocuparme en lo que soy buena, que no va a haber necesidad de que tú dudes de esta decisión que has tomado, pero no me puedes pedir. Absolutamente. Mientras trato de tapar lo que no soy Tal cual. buena Ah, no, no, o en las esto no, oportunidades de no, mejora, no. me desgasto y descuido aquello para lo que me contrataste, para lo que tú No, además asumiste que que yo podía generas ocupar una el puesto. expectativa muy alta Sí. con tus superiores, ¿no? O sea, Ujú. porque o sea, mostraste tanto lo bueno que la expectativa hacia ti está absolutamente puesta ahí. Y eso lo que te genera es mucha frustración luego, Sí. porque entonces Ujú. te van a exigir, si no conocen cuáles son tus oportunidades de mejora, te van a exigir como un todo y eso lo que te va a generar es frustración. Total. Decir, pero si yo en esto no puedo darlo, pero si tu jefe no lo sabe, te lo va a Ujú. exigir. Entonces, es un arma de doble filo, esta cosa de irse con Mm, pomposo y ujú. no, además, la verdad es que los mejores managers que tuve fueron con los que tuve esta conversación más franca, ¿me entendés? Porque entonces Sí, me supieron es, ayudar donde yo lo necesitaba, es entonces lo que te quiero sacaron mi mejor decir. versión. Porque cuando tú hablas del manager, lo sigo viendo como una supervisión media, o sea, son el sándwich de la cuestión, no Claro, son los jefes total de la organización, pero son aquellos que se encargan de que el proceso siga fluyendo, de que todo absolutamente. vaya. Entonces, a estas personas o a todos los que hemos ocupado supervisión media, para mí necesitan un apoyo urgente, porque las expectativas sobre ellos están tan altas que Sí. ellos están en una constante prueba, Ujú, ¿sabes? Y son al sí, final, que yo quiero prefiero equivocarme en este momento con lo que te voy a decir, pero al final son ellos un filtro para desviar trabajo
que la parte de arriba no debería ocuparse de hacer porque tiene otras funciones. Sin Claro, embargo, no tiene la toma de decisión en sus manos. ahí Entonces va. están, wow, yo iba mucho en contra de la supervisión media porque cuando me ha tocado ser empleado, pues yo decía, wow, tú puedes tener tantas ideas, puedes ser tan creativo, pero la supervisión media no está acostumbrado a conseguir empleados en la parte operativa que sean tan estimulados, que Claro, busquen mejorarte al final tu posición, porque no es la mía la que va a mejorar, es tu trabajo el que se va a ver mejor por mi desempeño. ahí va. Entonces, no están preparados para eso, se tienden a ver amenazados. Entonces, yo tengo que defender mi puesto como sea y la manera de defenderlo es callarte, ¿sabes? Haz lo que tienes que Claro. hacer y no. Entonces, mira, y yo creo que mejoraría tanto, y no sé por qué no fuimos tan lejos para allá, pero es que es un tema que me gusta, es un tema que me gusta mucho y me Está bien. encanta tú que has estado en esa posición y que has sido promovida, has visto las diferentes, los Stages, diferentes etapas, escenarios. Mm, absolutamente. Sí, sí, sí. ujú, Y por eso, un poco por eso lo traigo, porque puede ser que este podcast lo esté escuchando gente profesional, gente que quiera, total, ¿sabes? Como, ajá, quiero ir, voy a una entrevista, ¿cómo lo hago? Hablamos nosotros mucho, y de hecho lo hablamos un poco antes de entrar a este a la podcast, grabación. Ujú, a esta entrevista, el tema del síndrome del impostor, que si bien es muy adjudicado a las mujeres, no solo somos las mujeres las que, por ahí lo tenemos como con más esta cosa de mm, sentir que no lo merecemos, sentir que no es suficiente, que si nos va bien es porque algo ocurrió, y mientras más exitosa o exitoso eres, el síndrome se mm, manifiesta mucho mm, más porque tienes más de esa autoexigencia, ¿no? Em, y la verdad es como que empezar a humanizarnos, ¿sabes? O sea, mm, esas esas estructuras jerárquicas mm, antiguas, esas ya no van más. Hoy las estructuras son más horizontales. horizontal, horizontal. Hoy el manager tiene que estar más cerca. Hoy uno tiene que humanizarse y tienes que entender de que la semana pasada de una charla de fracaso, por ejemplo, ¿no? De cómo el fracaso me ayudó a conseguir mi propósito. Amigarnos con el fracaso. Si el fracaso es Mm, uno de nuestros mejores maestros, mm, ¿sabes? así es. Si del fracaso aprendes un montón. Entonces, el miedo a fracasar, ¿el miedo qué? Es horrible fracasar, es horrible. O sea, no es bonito, no vamos a romantizar el tema del fracaso. Pero la verdad es que hay eh, tantas Mm, emociones, sentimientos, cuestiones condicionantes culturales que hoy tenemos que empezar a derribar, a romper o por lo menos a revisarlas, ¿no? O sea, ¿qué mm, tanto esto que me dijeron que era así? ¿Es así? ¿Es realmente así? total. Y, y, mm, y siento que hoy estamos en una linda oportunidad, en un momento histórico, lo digo yo, de que todas estas cosas de hablar de las emociones, hablar de los fracasos, hablar ¿sabes? De estas cosas, de las oportunidades, de las debilidades como algo positivo, me parece que es algo que es muy bueno y sobre todo para las nuevas generaciones. Nosotros venimos Y de una algo, generación exigida con eso. Estas mm, nuevas están más conectadas y los nuevos líderes tienen un nuevo challenge con el tema de cómo liderar. Los ujú. jefes y managers hoy tienen un nuevo challenge, un nuevo desafío de cómo tienen que cambiar su estructura de liderazgo para que sean motivadores y que tengan equipos donde ellos puedan sentir que los están llevando a un nuevo y mejor nivel, sin duda. Y que realmente entiendan, o sea, que también se les explique a ellos qué significa que ocupen esos cargos, qué es lo Ujú. que se está esperando de ellos, porque Claro, solemos ir a sitios a ciegas, la gente, somos puestos en lugares porque se supone que sabemos lo que hacemos o se supone que tenemos que saber lo que hacemos, cuando no se ujú, entiende que no en todos lados las cosas se hacen igual, que tu cultura y tus valores pueden tal cual, desviar y tu misión puede desviar la manera en que yo tengo que hacer las cosas, puede ser el mismo resultado, pero la manera en que lo manejas tiene que ser conversado tal para cual. Y que eso haya me un parece tan diálogo importante, fluido. claro, tan importante hoy cuando se habla de la diversidad y se habla de la inclusión, Y las pasa por multigeneraciones, ahí, pasa por ahí, justamente, ¿entendés? Entender de porque que te los imaginas, equipos multiculturales, los y, equipos multidisciplinarios, los y las equipos, generaciones, diferentes generaciones en el es mismo las sitio. diferentes generaciones. Hoy eso da,
son mucho más productivos, mucho más eficientes y mucho más nutritivos. Entonces, creo que no queda solo en una charla política el hecho Mm, de la género y el tema de total. la inclusión. En la práctica, la verdad que se ha notado que el 70% en empresas donde se han empezado a incorporar a mujeres en posiciones de liderazgo, donde los mandos medios tienen gente muy joven manejando equipos, Mm. empiezas a notar que la productividad ha mejorado un montón, ¿no? Y que no es un tema solo una charla política, es un tema que realmente lo puedes ver estadísticamente dentro de las organizaciones. Entonces está bueno que esos temas se hablen. Sí, yo sigo, porque imagínate una supervisión media que tenga como jefe una generación de los 70, de los 60 y los Baby 70, boomer. y que Que tenga no que se actualizó, supervisar, que no hizo el F5, que no hizo sí, el F5. y que tenga que, y que tenga que supervisar a la generación de ahora. O sea, No, lograr no. ese diálogo, ¿sabe? Él, Sí, él tiene que ser, esa supervisión media tiene que ser muy bien tratada, porque es que tienen un ya, verdadero reto, ¿sabe? Dar resultado y ser ese tal traductor cual. entre lo que se dice arriba a cómo deben funcionar las cosas abajo. Pero, Total, total. pero a ellos hay que atenderlos. Sí, hay A ellos que, hay que darle las herramientas, hay que darle las absolutamente. herramientas para ello. Ahora, Noelia, tu reto o tu desafío en ocupar cargos y en ocupar un cargo en el área tecnológica, porque existe la inclusión, pero la Ujú. inclusión también está subjetiva. Vamos a incluir a la mujer en atención al Sí, cliente. sí, sí. Ahí se le da bien, pero la incluimos en la parte gerencial. Bueno, ahí hay un análisis, ahí tiene que competir con el hombre. Sin embargo, en Sí, la parte de atención al cliente no tiene que competir con el hombre, pues que la mujer la tiene por naturaleza. claro. Entonces, esta inclusión es como subjetiva a veces. Entonces, Sí. ¿cómo te ha tocado Sigue a siendo ti? selectiva, sigue Sí, siendo sí, total. selectiva. Sí. Entonces, ¿cómo te ha tocado a ti no defenderte, sino sobresalir, que se entienda que no tiene nada que ver con el género, sino en las capacidades que tienes tú de prepararte para el cargo que vayas a desempeñar? Como mujer, ¿cuál ha sido tu mayor reto en el área de tecnología? Mira, yo tuve una revisión con este tema bastante reveladora, ¿Ok? porque, ¿qué pasó? A mí se me dio todo eso fácil. Afortunadamente tuve un refuerzo positivo siempre en casa, que yo tengo 45 años, no es Mm, lo normal de lo que ocurrió con nuestras generaciones y para atrás, ¿no? Donde no, las ingenierías son carreras difíciles. Yo soy ingeniero de computación. Me gradué hace 21 años, meta que empecé a estudiar en el 95 ingeniería en computación cuando eso era una carrera. No había email. Imagínate que una de mis primeras charlas era que había algo llamado mail y para mí eso era brujería. ¿Cómo es posible eso? O sea, para que saques la cuenta de hace cuánto estudié yo ingeniería de computación, ¿no? Yo siempre tuve refuerzos positivos en casa. A mí nunca me dijeron, mm, tú no puedes, esto no es para ti, esto mm, yo nunca escuché eso, no fue un mensaje que yo escuché en casa. De hecho, tuve una mamá que se destacó mucho en un montón de roles donde eran normalmente de para, hombres. Y mi mamá, o sea, yo siempre vi ese ejemplo, entonces yo no tuve como, no fue algo que me costara. mm, Luego yo me gradué de ingeniero y yo fui emprendedora. Yo nunca ejercí mi carrera como, tuve un restaurante 6 años, después tuve una consultora, pero realmente como ingeniero nunca ejercí. Y fui emprendedora, fui una persona empresaria, fui una mujer de negocios y la verdad nunca sentí como que por ser mujer no lo podía lograr. Cuando vine a Argentina, que me toca trabajar por primera vez, mm, yo tengo 15 años viviendo en Argentina, que me toca por primera vez ser empleada. em, Me di cuenta que entro a trabajar en una empresa de tecnología porque hablaba inglés, porque tenía un posgrado y porque era ingeniero en computación y porque era venezolana, era muy, muy extrovertida, ¿no? Y por eso conseguí un puesto en tecnología, en ventas, cosa que yo no quería hacer porque a mí no me gustaba vender. Y dije, "Ah, era justo lo que yo no quería. Yo no quería venir mm. acá ni a trabajar en tecnología ni de vendedora. Y el primer trabajo que conseguí fue vender tecnología. Y decía, ay, no lo puedo creer. Y lo que me llamó mucho la atención es que éramos un equipo de 7 personas y yo era la única mujer. Dije, Ok. bueno, era la primera vez que realmente yo entraba en este mundo realmente a vivir la tecnología. Y yo no lo sentí raro porque la verdad me entrevistaron y yo entré de una, no hubo ninguna complicación. De hecho, me ayudó ser mujer. Luego entré a trabajar en Microsoft y una vez más yo era la única mujer en un equipo de hombres. Ujú. Luego, hace 10 años trabajo en Oracle
y entro a trabajar en un equipo que eran todos hombres y una vez más yo era la única mujer. Mm, Entonces, yo nunca sentí que para mí hubiese sido difícil, ¿me entendés? ¿Y qué me pasaba entonces? Que cuando la gente hablaba que era difícil este tema de la brecha de género, que a las mujeres mm, nos costaba, lo que yo siempre decía es, eso es la gente hablando cosas que no saben, porque yo que soy mujer en la tecnología, a mí nunca me costó. Lo que yo no me di cuenta, y fue la ujú, revisión reveladora que tuve después, ujú, es que yo siempre fui la única mujer en todo equipo de hombres. Y lo sigo siendo. Al día de hoy, yo sigo siendo la única mujer en un equipo que son todos hombres. Y cada vez que yo atiendo a mis clientes, que son todos de tecnología, siempre son equipos de hombres. Entonces, a mí mm, me pasó que yo empecé a medir esta complejidad que hay en este mundo desde mi propia experiencia, cuando mi experiencia no es la normal, no es la media de la ujú, industria, ujú, ¿sabes? Y ahí fue donde yo me di cuenta que muchas veces fueron condiciones como específicas que me ayudaron a mí a entrar. Por ejemplo, en el último trabajo que tuve fue porque la empresa en la que yo estaba aplicaron una política donde sí o sí tienen que haber mujeres dentro del equipo y solo por eso a mí me dejaron entrar. fíjate. Probablemente ni si, a mí no me hubiesen dado chance de poder competir para la posición si no era porque había una política interna que te permitiera poder entrar, ¿no? Mm, Entonces, ¿a qué voy con esto? Mi experiencia, y eso lo he aprendido con mi organización, con mi ONG, donde hay un montón de mujeres y visto dentro de la misma industria en la que estoy, uno suele juzgar desde la experiencia de uno. Y la mm, experiencia de uno no es la mayoría. Y eso es ujú, un error que comete mucha gente. No, yo no soy, si yo soy, yo veo que a las mujeres les es todo fácil, porque mi mamá fue así. No, para, que a tu mamá le pase, a que a tu hermano le pase, no es lo que le no es pasa a la tuyo. mayoría de las mujeres. Mm, Entonces ahí aprendí yo a ser más empática. Mi experiencia ok. personal fue positiva, pero la verdad que la experiencia que yo veo por lo menos en mi comunidad, que somos más de 2.500 mujeres, es que al 80% de las mujeres les sigue costando. Les Mm, sigue costando porque los hombres les sigue costando conseguir a mujeres para contratarlas en ciertos puestos, sobre todo si son técnicos, siguen dudando, siguen mm, un montón de la maternidad, hay un montón de mm, cosas que a mm, nosotras nos dejan fuera del juego, políticas de Estado que hagan igual, porque si cuando uno tiene uno es mamá y a uno le da licencia de maternidad, pero al hombre también le dan licencia de paternidad, entonces allá hay una igualdad, ¿me entiendes? No ujú, es que la mujer es la que se va, no, si el hombre también es papá, también se va a ausentar, ¿no? Digo, hay políticas de Estado también que allí afectan. Entonces, ¿a qué voy mm. con esto? Y un poco sintetizando, yo tuve una experiencia positiva desde mi casa, pero no es lo que yo veo en el mundo tecnológico. En el mundo tecnológico aún nos cuesta muchísimo y aún la representatividad es pequeña. ¿Y tú crees que eso puede, porque es interesante lo que acabas de decir, wow, esto de incorporarlo dentro de las políticas de la empresa o dentro de la cultura misma, donde realmente se viva lo que se coloca en papeles? De hecho, hace poco escuché, bueno, mira, si tú quieres saber si realmente la persona o la organización trabaja con el concepto, tiene como valor la inclusión y el respeto, Mm, espera que seas despedida y entonces podrás darle sentido a si ese valor se está practicando. De la manera claro, en que una empresa te despide, puede decirse o no si los valores están siendo vividos o no, ¿no? claro. Entonces, ¿tú crees que la falta de oportunidad es falta de credibilidad en uno mismo? Mira, para mí son muchas cosas. Es un problema que es multidimensional, ¿sí? Sería muy Sesgado, sí, muy, sesgado, muy utópico literal. decir, ah, es que cuando las empresas cambian las políticas, entonces eso va a cambiar. No, no, Ujú, es multidimensional, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que pasa es por nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres tenemos un montón de temas que tenemos que trabajar todavía. ¿Por qué? Yo soy redeportista, yo corro maratones, de hecho corrí la maratón de Buenos Aires esta mañana, 42 kilómetros, ¿no? Y a veces pongo mucho este ejemplo, lo traigo cuando doy este tipo de charlas, que es así, los hombres tienen miles de años corriendo la maratón, cientos de años, vamos a ponerle, porque realmente la maratón inició en Grecia hace cientos de años. Con lo cual ellos tienen esa experiencia mucho más desarrollada, tienen ese músculo mm, mucho más desarrollado y tienen, o sea, ellos tienen un camino recorrido ujú, que tiene mucho más tiempo. Y ok, eso está, o sea,
no lo juzguemos, Mm, es lo que es, ¿no? Así como nosotras las mujeres, por mucho más tiempo, tenemos habilidades mucho más fuertes en temas de servicio, temas de cuidados, porque donde nosotras, cada quien como se desarrolló en una época en lo que mm, era mejor, ujú, ¿no? Por temas biológicos, etcétera. Entonces, estamos en una época donde hay ciertas cosas que se están igualando, no todo se va a poder igualar, yo no creo que todo se va mm. a poder igualar Y porque no, no, biológicamente no creo no que sea somos útil tampoco. iguales, así que Ujú, eso es una utopía, también esas cosas, nada, que mm, somos iguales, no somos iguales, no somos iguales. ujú, Yo que ujú, soy deportista lo digo, un hombre y una mujer no rinden igual en los deportes, por un tema biológico. Entonces, nosotros estamos en una época donde estamos, lo que los hombres tienen cientos de años haciendo, nosotros tenemos décadas haciendo. Y eso es un camino que nos va a tocar a recorrer a nosotras, es una responsabilidad nuestra como mujeres. mm. Decir, o sea, nosotras tenemos que empezar a fortalecer autoconfianza, credibilidad, un montón de temas eh, En la que somos nuevas. porque somos nuevas, porque para mí, Okay. para nosotros salir de casa, de cuidar a hijos, a salir, a ser ahora mujeres que estamos estudiando, capacitando, es nuevo y eso no nos vamos a poder Mm, igualar mm, en ujú, unos pocos años, ¿me entendés? mm, Y ese gap que hay entre mm, la trayectoria que tienen los hombres estudiando estas carreras, haciendo todo esto, versus el que tenemos nosotras, en algún momento esto se va a venir a achicar, en algún momento esa generación van a estar mucho más pareja. No es esta. Definitivamente no es esta. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo trabajo fuertemente en las chicas, en las niñas y adolescentes que vienen atrás porque a ellas son las que nosotras tenemos que despejarle el camino. Son a mm, ellas a las que hay que dejarle el mensaje, decir, mira que sí puedes, mira dónde estamos nosotras, mira que esa mentalidad de antes ya no está. ujú, Entonces, eso que primero tiene que ver con trabajar mm, nosotros, donde nosotras nos tenemos que trabajar, nos tenemos que inspirar, nos tenemos que acompañar. Los hombres nos tienen que acompañar también. Esto es un trabajo de ambos, no es un trabajo de mujeres mm, solas, ¿no? No mm, somos nosotras contra ellos, es todos. Chicos, cuéntenos cómo es, ayúdennos a tener esta experiencia que ustedes tienen. Pero luego sí es mm, importante incluir las políticas organizacionales y las políticas de Estado. ujú. Porque de nada sirve que nosotros hagamos un montón de trabajo personal y nos capacitemos y hagamos todo esto, cuando luego te vas a una Sí, organización sí. donde la organización no cambió su estructura, no cambió su forma de sus políticas de inclusión, de diversidad, no se trabaja internamente desde el management para Mm, abajo ujú, y luego, si tú eres una empresa que quiere hacer un montón de cosas, pero luego las políticas de Estado no te acompañan, entonces es un trabajo que cada vez va a ser más difícil hacer. mm, Entonces, ujú, ahí es donde nosotras y nosotros como organizaciones, hablo en mi caso que tengo una ONG, es donde nosotros tenemos que ser muy proactivas a que mm, acompañarnos a nosotros y después ir a buscar las políticas organizacionales y de Estado para que esto realmente pueda funcionar de una mejor manera. Entonces, una invitación puede ser detectar, pues detectar cuáles son esas barreras que consideramos pueden aligerar el camino para los que vienen y trabajar en función de limpiar, de ir limpiando el camino, de ir Claro. sacando la basurita que puede ir estorbando a que este proceso se dé un poco más fluido y más fácil. Y Luego abriendo que, puertas, ¿sí? limpiando, abriendo caminos. Y es un proceso, como todo, es un Pero hay que proceso. iniciarlo, pues no lo Hay vamos a que concluir, pero hay iniciarlo. que iniciarlo. Pero tiene que Ujú. tener una definición, es decir, estamos haciendo esto por esto y por esto y por esto y para que dé como resultado esto. Entonces, después que tú logras que estas personas que vienen detrás de ti entiendan la finalidad, el propósito y el sentido de lo que tú estás tratando de hacer ahora, puede haber continuidad y quizás no sean ellos, sean más Claro, adelante, pero tiene que, o sea, tiene que compartirse el objetivo final absolutamente. Y tiene para que ser que... entre todos. Por eso digo que es multidimensional. No es una lucha de las mujeres. Supongo que hace muchos años sí. Yo no creo que hoy no estamos en la época de la lucha, creo que hoy estamos en la época de la construcción. Las que venían atrás lucharon un montón ¿sabes? En Ok. romper, en romper estructuras, ¿sabes? Creo que ahora nosotros estamos en la etapa de construcción. No, es como la responsabilidad que tenemos las mujeres hoy, más de Mm, construir.
que de romper o de luchar, ¿me entendés? Mm. Creo que hoy estamos en una etapa, en la segunda fase, diría yo. Claro, pero lo tenemos que ver así como la tendencia a dejar un legado, de dejar algo que pueda seguir siendo Absolutamente, trabajado y no absolutamente. contar con la única expectativa de un resultado eh, actual. Cortoplacista. Así, Sí, sí, sí. que no, sí, 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 es como, bueno, que al final es el camino del emprendedor. El emprendedor es aquel que va abriendo camino para que los que vengan detrás puedan saber cómo se transita, ¿no? Entonces, Claro, fíjate, por está bien ejemplo, interesante esa postura. nosotros desde la comunidad, que por ahí ahorita un ratito No, hablamos ya un vamos para allá. poco Me mejor falta de una la más. comunidad, pero nosotros trabajamos, la ONU nos premió hace 2 años y nosotros trabajamos muy fuerte con la ONU. Y nosotros trabajamos, la ONU tiene objetivos de desarrollo sustentable que lo quieren lograr para el 2030. Nosotros trabajamos bajo 4 de los preceptos de 4 ODS de la ONU, ¿no? Estamos muy alineados con ellos. Y sin duda estas políticas a nosotros nos dan ese horizonte que tú Mm, estás, del que hablas, ¿me entiendes? Que tiene que ver mucho con la preparación, de entender dónde tenemos que estar, qué charlas tenemos que mm. dar y trazar el horizonte a donde realmente queremos ir, que no sea una lucha como que vamos porque no, hay un horizonte y hay un lugar, un camino el que está para recorrer. La famosa pregunta de, pues, ¿qué tengo que hacer ahora para que dentro de 5 años sea diferente? O sea, ¿cuál es el paso que tengo que dar ahora? ¿Cuáles son las propuestas que hago ahora para que en 5 años luzca diferente el escenario? Y puede ser que alguien más lo siga. Pero es esa pregunta de ir de atrás hacia adelante. Bueno, que yo me veo en 5 años, o veo la organización, o veo el mundo de la tecnología dentro de 10 años de esta manera. Pero, ok, ¿qué puedo aportar yo en este momento para que dentro de Sí, 10 años esa conversión se dé? Entonces no se trata de apurarlo para yo ser protagonista, testigo y portadora del mensaje, sino es que mi parte, la que me corresponde a mí es esta. Y más adelante pues seguirá alguien más que al final, el objetivo final es que eso se logre, ¿no? Por eso se tienen que absolutamente. tener los objetivos claros. Ujú. Eh, lo otro que quería preguntarte era, eh, ¿cómo es Noelia como mamá? ¿Qué ha significado para ti la maternidad? Mira, va a sonar trillado, pero sin duda es la mejor experiencia que he tenido como ser humano. Sin duda, los hijos vienen a replantearte un montón de cosas, ¿no? De cosas como persona. Yo siempre, por ejemplo, yo siempre fui inquieta, hacía deportes extremos, me tiraba de aviones, hacía, o sea, ¿sabes? Yo vivía la vida toda así, hacía phone race en Venezuela, 4x4, siempre fui una persona como muy, muy activa, ¿no? Muy a la Eh, adrenalina. Tú. de mucha adrenalina. Hoy me cuido un poco más porque hoy tengo una responsabilidad, entonces Ujú. te das cuenta como ciertas cosas, pero naturalmente, ahora tírame paracaídas y no sé si tengo ganas de tirarme paracaídas. No, y si me pasa algo y después mi hijo, no. Entonces, sin duda, tengo un solo hijo. Ujú. La verdad, tengo la suerte de decirlo así, que él me haya elegido como mamá, de tener un hijo que de verdad es un chico que me acompaña, que está conmigo, que me apoya. Pensé que yo cuando fui al mundial, mi hijo tenía 5 años y yo para Mm, poder entrenar para un mundial tuve que hacer muchos sacrificios, mucho viaje, mucho entrenamiento. Y él siempre ahí conmigo, ¿sabes? Me wow. acompañaba, era un niño que bastante como que se adapta. Es un niño que es muy buen estudiante. Así que, por ejemplo, el año pasado, que se graduó de sexto grado, se ganó un premio como el mejor compañero elegido por los profesores por cómo él ayudaba a sus compañeros. Mm, Y para mí como mamá, o sea, más allá que las notas, eso fue realmente lo que a mí más me llenó, ¿sabes? Saber que es un niño de bien, que es un chico que tiene esta cosa de poder ayudar a sus compañeritos, de poder ver en qué puede acompañarlos, ver cómo puede ayudarlos. Eso me parece que cuando uno crea niños de bien, niños que son bondadosos, que son empáticos, ahí es donde uno siente que como mm. mamá y papá, porque no es un trabajo mío, sin duda es un trabajo de ambos, si bien yo estoy separada del papá de mi hijo hace un montón de tiempo,
hacemos un coparenting súper cercano, muy Mm. sano. Y creo que nuestro orgullo como padres es saber que estamos criando un hijo con buenos valores, Valores. ¿sabes? Creo Ujú. que hoy eso para nosotros es lo más importante y es en lo que más trabajamos realmente. Más que en la exigencia académica o más que en la exigencia deportiva, que es un chico que es, estudió en un colegio muy exigente y hace un montón de deportes. Creo que donde más hacemos cuidado, más hacemos, ponemos atención es en la parte emocional, ¿sabes? En acompañarlo, que se sienta acompañado, que sienta que si se saca una mala nota, venga corriendo a papá y a mamá a decirnos, hijo, mamá, mira la nota que me saqué, ayúdenme, que no sea con miedo, sino más bien que sepa que en sus padres tiene este acompañamiento, ¿no? Así que sí, Bueno, sí, a mí me ayudó a crecer un montón, ser mamá, sin duda, ser mejor persona. posiblemente ese verte a ti, ellos absorben mucho, ese verte a ti, plantearte retos y, y él acompañarte en ello, ¿no? Siendo tan pequeño que uno cree que ellos están así como perdidos, pero ellos, No, algo les ellos ven queda, todo. ¿no? Algo les queda. Entonces, de repente esta imagen de que cuando una persona se quiere superar o quiere hacer algo que propone un esfuerzo, Mm, yo estaba allí para acompañarlo a pesar de mi claro, edad. Entonces, eso queda como estimulado, ¿sabes? Eso queda como sí. esa tendencia y es bien bonito y eso pues nos hace reflexionar un poco en qué podemos, en qué queremos que nuestros hijos tengan el foco. Es que Absolutamente. realmente, sí, sí. De Y hecho, a mí todos me los días. pasa, por ejemplo, a mí me Ujú, pasó, por ejemplo, yo soy muy exigente, pese a que ujú, hago competencia a alto rendimiento, soy muy competitiva, soy de exigirme un montón, tengo posgrados, hablo dos idiomas, ¿sabes? Soy senior executive en la empresa en la que trabajo, una empresa multinacional que además te exige, ¿sabes? Como que te pide ser bien competitiva, es una cultura de estas empresas yankees. Em, y una revisión que yo estoy haciendo, no trasladarle eso eso que tú estás diciendo, ¿no? O sea, yo me vi una vez, yo no juego tenis, y mi hijo tenía 7 años y lo vi jugando tenis y lo vi que no estaba jugando bien. Y yo estaba desde afuera diciéndole cómo él tenía que dar tenis, jugar tenis, corrigiéndolo desde afuera. Yo no jugaba tenis. Cuando yo me vi haciendo eso, dije, Noé, estás loca de remate, ¿sabes? Y ahí empecé yo mm, a, a estar consciente de que todo lo que yo haga y diga, ellos lo van a estar chupando. Y ellos van a ser de alguna manera moldeados por lo que ven en casa. Entonces, estoy tratando de bajar la autoexigencia, ¿sabes? Como dándole la autoexigencia donde la tienes que poner el foco, como dices tú, donde es importante sí que te mm, autoexijas, pero de resto es si te sacas una mala nota, hijo, a mí la nota no es lo que me interesa es el proceso. Me interesa, bueno, que estudies, que te sientas cómodo. Si después te sacas una mala nota, eso no depende de ti ni depende de nadie. Eso no lo vas a poder controlar, digamos, sí. ¿no? Yo tengo una Pero de... es un trabajo muy fuerte que he hecho por lo sí. que tú dices, Y no, y porque que no hay una quiero que él receta tenga esa mágica. autoexigencia que tengo yo, ¿viste? Y no hay una receta mágica. No. Uno va cambiando ingredientes a medida que los retos te llegan. O sea, uno va siendo mamá y va diciendo, bueno, hoy tiene que tener un sabor un poquito más dulce porque hay que cambiar la sal por el azúcar. Ahí va. Sí, uno va así. Yo tengo Sí, sí, no va cambiando también. sí, yo tengo una de 16 y pues llegó un punto que yo también soy bien exigente. Y yo le decía, es que tienes que hacerlo bien. Y también me vi en ese mismo escenario que tú, con una niña de 9 10 años, ¿sabes? Claro, Y yo, wow. Pero hubo un momento en que empecé a notar que cuando hacía las cosas mal, evitaba que eso se reflejara para no claro. decepcionar a mamá, Es ¿sabes? Porque claro. eso no es lo que mamá está esperando. Ahí Cuando yo me vi va. en ese escenario, yo dije, oh, wow, Hay que si esto es corregir. así, sí, esto no es ella, soy yo. Esto hay que Claro. corregirlo. Entonces, sí soy exigente en la medida de que tú dices, mira, si yo veo que tú estás haciendo todo lo que es posible para ti, para poder sacar una buena nota, y no la sacas, está bien. Está bien. Pero si yo veo que tú no estás haciendo nada Ahí va. Ahí y sí me sacas una ahí sí, mala nota, ahí sí pues sale la mamá lamento, venezolana, te mi tengo amor. que Lo vestir siento. de mamá, lo siento. Mamá latina, sale ahí. Claro, Lo porque, siento. claro, porque yo digo, yo sé que eres buena para algo, por ejemplo, porque uno va descubriendo esas habilidades para A ver, reforzárselas, claro. ¿no? Entonces, bueno, yo veo que tú eres buena para, pero es que te me estás haciendo la loca y te me estás Tal descuidando. cual. Entonces, Tal cual. aquí hay que alinear, ¿sabes? Tampoco es que hay que ser Sí. tan, no, bueno, cuando tú quieras, cuando tú puedas, no hay que decirte nada. No, 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 ven acá. Acá, Porque acá en la yo calle hago no va a un ser otro. así.
tal cual. Yo hago un roleplay medio acá con el papá que nos salió de manera orgánica y la verdad que lo hemos mantenido. El papá es psicólogo. Oh, wow. em, y la verdad que él me ha dado mucha muchos tips que me ha ayudado a mí a hacer mis propias revisiones de, ¿sabes?, dónde tengo como que ir corrigiendo, ¿no? Ujú, Pero, por ejemplo, yo fui en la primera etapa de mi hijo, yo era la que ponía los horarios de que a qué hora hay que dormir, cepillarse los dientes, ¿sabes? Como que toda típico. la cosa de tiene que no sé qué, la ropa va así, esto va de esta forma y comes esta comida porque la comida es saludable, porque la Ujú, comida es saludable y la vida es saludable. ujú, Y el papá era más relajado, juguetón, ¿sabes? Ay, que se queda dormido un ratico más tarde, no pasa nada. Yo decía, bueno, ya está, está en casa de su papá. La verdad que para ellos es muy importante también ese momento de juego, ¿sabes? No puede ser ujú, todo como estricto. Y lo que está pasando ahora es que en esta edad, donde mi hijo ya tiene, es un adolescente, tiene 13 años, donde ya necesita como que le baje un poco más la ley, ¿sabes? Donde ujú. necesita un poco más las cosas De como más escucha. bajadas, bajadas de línea, o sea, es así, es donde ahora el papá se está poniendo más estricto, ¿no? Esta es a gusto, vas a tener que leer de tal a tal hora, o sea, ahora es el papá el que está tomando el control del tema más de ordenarlo, ponerse, y yo estoy siendo más, y entonces es una cosa que estoy disfrutando un montón, porque ahora estoy siendo yo más mamá Sí, amorosa, ¿me entiendes? tienes Ya no menos soy peso la ahora. mamá que Ujú, pone los límites, es como que ya esa etapa la viví, y ahora soy yo más la mamá que acompaña, nos ponemos de acuerdo, papá y mamá, cómo vamos a bajar cierta información, él la baja con ley y yo acompaño. ujú. Entonces, estamos haciendo Qué este bonito roleplay eso. para que no sienta Qué que hay bonito eso. presión de ambos lados, ¿me entendés? Que estamos los dos presionando, presionando. Qué bonito Y eso. eso a nosotros nos ha funcionado y eso hoy me siento bien con eso, no sé, vamos a esperar unos meses a ver Bueno, sí, cómo- uno sigue evaluando, sí, como cuando adaptándonos uno a va al él médico, pues el también, tratamiento funciona por cierto tiempo, después hay que ir, tú sabes, a hacer otra evaluación y ver cómo se cambian los ajustando. medicamentos y ajustando, total. Bueno, vamos a hablar ahora antes de despedirnos de Venezolana Gente. Cuéntame, porque esto es un emprendimiento, una ONG que estaba así como escondida. Yo no sabía absolutamente nada de esto y yo no sabía qué tan extenso era, cuánto estaban aportando y me encanta tener la oportunidad de poder dar a conocer más de este proyecto. Así que cuéntanos un poco. Gracias, Mariale. Bueno, Venezolanas en Tech es un proyecto, es una ONG, estamos registradas legalmente como organización sin fines de lucro en el 2021. Si bien nosotros nos formamos en el 2019, tres amigas de Punto Fijo Estado Falcón, somos tres paraguaneras, orgullosamente paraguaneras, que nos vinimos a vivir a Argentina y lo que nos pasó en nuestro proceso de migración es que ayudamos a un montón de gente. Ninguna de las tres, nos pasó algo muy interesante, que era que ninguna de las tres veníamos del mundo de la tecnología. Si bien yo había estudiado tecnología, era lo único que había estudiado, nunca la había ejercido. Entonces lo que nos ocurrió es que las tres entramos en el mundo tecnológico cuando vinimos a Argentina. Mm, Una de mis socias es porque hablaba inglés y francés. Ella trabajaba era en aduanas, o sea, nada que ver, pero hablaba dos idiomas. Entonces cuando vino para acá entró al mundo tecnológico para atender al mercado de Estados Unidos y Canadá, en ventas, en el idioma, porque hablaba inglés y francés, y eso le ayudó a ella a entrar al mundo de la tecnología. Después se graduó de comunicadora social, empezó a trabajar con marketing, empezó a trabajar en Salesforce, que es una de las empresas más grandes del mundo hoy de tecnología acá en Argentina. Ella se mudó a Nueva York y terminó siendo la Sales Marketing Manager de Salesforce para todo Estados Unidos, ¿no? Mi otra compañera, que era comunicadora social y trabajaba en el Ministerio de Cultura de Caracas, eh, nada que ver, viene para acá, entra a trabajar en el área de marketing y ventas de ESET, que es una empresa de seguridad informática, y después entra a Google a desarrollar para Sudamérica toda la suite de Google for Education. Entonces, lo que nos pasó a las tres es que sin venir de tecnología, sin haber trabajado nunca en tecnología, logramos venir a un país como migrantes, arrancar de cero en el mundo tecnológico porque tenemos otras habilidades que no eran técnicas, mm, justamente, pero que estas otras habilidades fueron las que nos ayudaron sí, a entrar al mundo de la mm, tecnología, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la migración en sí mismo. Como nosotros nos vinimos hace muchísimos años, hace 15, 16 años atrás, nosotras recibimos las primeras camadas de venezolanos y venezolanas acá a Argentina.
Entonces mucha gente nos preguntaba, mira, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo, dónde? Mm, Y nosotros empezamos a dar, cada quien particularmente, ¿no? Empezamos a ayudar a toda esta camada de gente que vino para que pudieran conseguir los trabajos. Entonces ahí fue donde juntamos estas dos experiencias que habíamos tenido las tres por separado y dijimos, ¿y si nos organizamos y ayudamos a otras? Porque esto que nos está pasando a nosotros seguro le está pasando a un montón de gente en el mundo, muchas mujeres que les está pasando. Y así fue como nos abrimos en el 2019. Hoy en el 2024 somos más de 2.500 mujeres venezolanas a nivel global que somos parte de la comunidad. Eh, lo que hicimos internamente para poderle dar sentido es, ok, todas estas mujeres migrantes tienen este problema, pero ¿cómo las ayudamos? Porque, ajá, puedes tener muchas ganas, pero ¿cómo las ayudamos? Y ahí fue donde se nos ocurrió el primer programa que nosotros abrimos en el 2020, fue el programa de mentoría, que además nos ayudó muchísimo en la pandemia, que había muchas mujeres en el mundo venezolanas que encontraron nuestra comunidad y se conectaron. Ahí la comunidad creció muchísimo. Nosotros hicimos un programa de mentoría, que fue el primer programa que hicimos, que fue de, ok, vamos a ayudarnos. Es un programa donde nos ayudamos tanto en temas técnicos como en temas de power skill, ¿no? Que tiene que ver con esto. Mira, me están pasando a team leader de un equipo y no tengo habilidades, me da miedo porque no tengo habilidades de liderazgo. Bueno, te pongo una mentora, alguien que sepa de liderazgo y te ayude. ujú, Mira, me voy a migrar a Portugal y no sé cómo, no sé qué hacer, tengo mucho miedo. Bueno, ven que te doy una mano y te ayudo cómo haces este intercambio. Ese fue el primer programa que hicimos. El segundo programa que hicimos fue Academia, que es el programa de capacitación. Ya hemos capacitado a más de 1.200 mujeres y hombres. La verdad que este programa lo abrimos un poco más, un poco ser coherentes con el tema de la inclusión y la diversidad. Han sido más de 1.000 mujeres, pero hemos capacitado hasta mujeres de otras nacionalidades, incluso hombres, justamente para que empiecen a adquirir o mejorar habilidades en temas tecnológicos, muy técnicos. Esto es muy técnico. Luego tenemos el mismo programa para niñas y adolescentes en Venezuela, porque nosotras entendemos que es ahí donde nosotras tenemos que trabajar, justamente en poder ayudar y darles herramientas a las niñas, a las nuevas generaciones de, mira que te vamos a ayudar a que tú puedas, elijas esta carrera y elijas estas carreras tecnológicas como parte de tu profesión. Ahí hemos capacitado a más de 500 niñas y adolescentes en Venezuela de temas de programación, base de datos, community manager, temas de emprendimiento, páginas web. Le hemos ayudado con un montón de herramientas para que ellas puedan trabajar. Y luego tenemos el programa Emplea, que es justamente donde nosotros ayudamos a todas estas mujeres en el mundo a que puedan conseguir ese trabajo. Ese primer trabajo, porque hacemos reconversión de carrera para las que no son, tenemos muchas mujeres que son, por ejemplo, muchas mujeres adultas que tienen de mi edad, 40 y pico, 50 o Los nuevos 60, 20, los nuevos 20. los nuevos 20, mi amor. Que por ahí, ok, mira, soy abogada, me tocó migrar a España y ahora no tengo cómo arrancar mi carrera, pues no puedo ser abogada. Y han entrado acá a la comunidad para capacitarse en temas de tecnología, pero luego es, ya me capacité en esto, ¿y ahora qué hago en el mercado laboral? ¿Cómo hago para...? Entonces nosotros le hacemos todo un proceso de coaching donde les ayudamos a que puedan entender, la tecnología es muy amplia, que pueden decir, Mm, bueno, tú eres arquitecto, tú eres abogada, pero ¿en qué eres buena? Bueno, yo soy buena en esto y en esto. Bueno, capaz que de la tecnología lo que te sirve es que hagas Bitcoin o que hagas blockchain, que es lo que tiene que ver con tecnología de documentos. Entonces, hacemos esa transformación y luego les ayudamos con todo lo que es la parte de entrevista, currículums, para que ellas puedan ir preparadas a las entrevistas y luego tenemos alianzas con empresas para que puedan, además, poder tener la inserción laboral. Así que somos más de 60 voluntarias que trabajamos fuertemente detrás de todos estos programas. Eh, Todo lo hacemos con mucho amor, con mucho pulmón. Tienes que ver a las chicas, o sea, si todo esto que nosotros estamos haciendo, donde las cifras, las chicas que se han sido en el programa de mentoría, han pasado más de 800 chicas en el programa de mentoría. Todo esto lo hacemos con mucho amor, desde el propósito puro. Un montón de chicas que las ves organizando todos los cursos, las plataformas, todo para ayudar. Sin duda, para poder dejarles a esas otras mujeres como tribu y como comunidad para que puedan tener herramientas para que puedan entrar o adaptarse o crecer en este mundo hoy de la tecnología, que sin duda, seas de la tecnología o no, hoy el mundo está atravesado por la tecnología.
Y entonces nosotros queremos brindarles esas herramientas para que puedan arrancar indistintamente de la edad y indistintamente del país que estés, nosotros te vamos a ayudar como comunidad para que lo puedas llevar adelante, porque esa es nuestra misión. Entonces, las personas que estén interesadas son, si deseas recibir el servicio, el apoyo o el acompañamiento, puedes Ujú. estar en cualquier área. Solamente, bueno, que esta sería una oportunidad para que incursionaras en el área tecnológica y te puede dar la opción de incorporarte al área laboral donde estás llegando nueva para que puedas ir generando ingresos. Y si quieren ser Exactamente. voluntaria, tienen que estar preferiblemente dirigidas al área técnica para el área tecnología, entiendo, ¿no? Para que puedan dar su aporte y sus conocimientos a estas personas que quieren incorporarse en esa área. Así es una comunidad, la verdad es que eh, nuestra misión es acompañarnos como mujeres porque principalmente, si bien nuestro enfoque es en la tecnología, pero porque son las carreras que hoy rápidamente te dan un trabajo, rápidamente te Mm, dan un mejor salario, es la carrera donde rápidamente puedes entrar y por eso enfocamos ahí en la tecnología. ujú, Y hay muchas complicaciones todavía por la mujer, la brecha de género que hablamos hace rato, el tema de las mm, edades, que también es un tema, la migración misma, que mm, ya es algo que es mm, muy encontrar esta comunidad. Nosotros tenemos otras áreas, como tenemos un club de lectura, un club de inglés, tenemos un área de bienestar, donde hay un montón de chicas que por ahí no son de tecnología y realmente no les interesa, están en tecnología, pero les interesa estar en una comunidad, les interesa estar en una mm, tribu. ¿Sabes mm, qué? Por ahí me interesa es conectarme con gente que está en España como yo, que hablan de la mm, misma cosa, que nos conectamos, que por ahí me cuenta su, y nos reunimos y por ahí es una comunidad también de contención, ¿no? Pensá que mm, somos casi 5 millones de mujeres que nos tocó migrar. Eh, de, y migrar no es fácil. Migrar, dejar mm, atrás, reunirte a contar, estamos pasando momentos complicados ahora en Venezuela también. Nosotros damos muchas charlas de contención, traemos a psicólogos, ¿sabes? Para manejar temas de crisis, de esta cosa mm. de emocional, Esa transición. Ujú, la transición emocional que no es simple, y eso lo ujú. manejamos también en la comunidad, ¿no? No es una cosa simple, únicamente tecnológica, sino que finalmente lo que queremos es, de manera gratuita y con todo el amor y el corazón, de que puedan encontrarse ese lugar acá dentro de la comunidad. Bueno, a mí me parece muy interesante y lamento mucho no haberme enterado de esta comunidad mucho antes. Sin Pero embargo, estamos a bueno, tiempo, pienso, nunca es sí, tarde. sí, sin embargo, pienso que existe el momento, de repente, probablemente antes no estaba lista para ello. Claro. Y me gusta mucho saber que estamos tratando de aportar, de cada quien desde lo que pueda hacer, estamos tratando de traer un granito de arena y una semilla de curiosidad para que puedan eh, valorar que las cosas pueden ser diferentes y que hay diferentes miradas, que alguna de ellas puede identificarse contigo y puede abrirte un camino que pueda funcionar, que empezar de Ujú. cero con experiencia no está mal, no está mal, reinventarse no está mal. Absolutamente. Incluso aun cuando nos mantengamos en la misma área, esta energía de ir reciclando lo que sabemos y lo que podemos hacer, pues te mantiene totalmente motivada. Yo te voy a Totalmente, invitar, hay muchas mujeres que se sumaron para dar, ¿no? total, Hay sí, sí. muchas mujeres que dijeron, ¿sabes qué? Yo tengo algo que le quiero dar a otra. O sea, Ujú, y yo ujú, quiero entrar a la comunidad porque yo quiero dar una clase, quiero dar un curso, quiero dar mi mentoría, quiero aportar, porque es como tú dices. Mira, a María Teresa de Calcuta una vez le preguntaron por qué ella solamente ayudaba a los leprosos, ¿no? O sea, ¿por qué si tú tienes tanta liderazgo, mm, sabes que tienes tanta llegada y tienes puedes ayudar a tantos, ¿por qué? Porque solo te enfocas en los leprosos. Y ella decía, yo tengo mis leprosos, ¿cuáles son los tuyos? ¿No? O sea, es, no hay que hacer la batalla almirante. mm, O sea, si el granito de arena que uno puede mm, aportar mm, es darle un link de un puesto de trabajo en la empresa donde yo mm, estoy que le puede servir a otra, ese es ujú, tu granito de arena, ¿no? Ese es tu aporte. Y ahí es donde las capas, las heroínas de las que tú ujú. hablabas cuando arrancaste y acá como que cierra, la idea tiene sentido. Es esa cosa
donde no solamente yo, sino muchas de nosotras encontramos nuestro propósito. Yo sentía que antes yo quería dar y no sabía cómo. ¿Cómo? Me sentía mal. Yo decía, porque no estoy en los niños pobres ayudándolos, no estoy en el Igual, hospital yo también, yo decía, ¿por qué no estoy ayudándoles. alimentando a tantos niños pobres? Porque Si yo yo me no sentía estoy ayudando a inútil? los niños pobres, ¿me entendés? Y yo sentía como una culpa, porque yo sabía que Mm, quería dar, pero no sabía cómo. Y así es, después me di cuenta que cada quien ayuda como puede, ¿me entendés? Que sí, ya con el que tú tengas la intención y des tu granito era, júralo, la chica que está ayudando a otra a conseguir el trabajo y esa otra persona consigue el trabajo, sí, sí, ya le cambiaste la vida a esa así persona. es. Sí, siempre Entonces, les digo, mira, hagas lo que hagas. Primero, sé consciente de las cosas que haces, porque puedes cambiar para bien o para mal. Está pendiente de cómo reaccionas, de qué tipo de información vas a dar, porque en ese momento puedes estar cambiando una vida y tú no tienes idea de cuál historia hay detrás de ello. Siempre les digo, antes de leer el final del cuento, dedica un tiempo a leer la historia para poder tal cual. entender. Mira, yo quiero darte... Y ahí cuando el Ujú, camino, y acá ya te cierro, pero un poco para unirlo ujú, con lo que me preguntaste al principio, cómo había sido mi camino, ujú, sabes, de poder balancear, ¿no? Finalmente yo encontré mi propósito aquí, y ujú, si bien o sea, es esa parte humana, esa parte artística, ¿no? Donde yo quería cantar, que no lo hice, acá yo logré con mi voz darle la ujú. voz a un montón de mujeres más. Entonces, acá Te es entiendo donde perfectamente. Acá es donde cerró el ciclo, ¿me entendés? Acá es donde cerró. Mi voz no la estoy usando para cantar, la estoy usando para ayudar a un montón de otras mujeres que vienen atrás. Bueno, yo quiero felicitarte. Este proyecto en Contraste y mi persona quieren felicitarte por lo que estás haciendo, sobre todo por querer hacerlo, porque aún reconociendo que tienes las capacidades, decidiste dedicar tu tiempo, hacer un servicio de voluntariado, de reunir personas con un fin común que es, pues, como veníamos diciendo, abrir ese camino y cerrar esa brecha en las generaciones que vienen con un entendimiento claro de cuál es el objetivo que están buscando. Te voy a invitar a que me compartas luego que terminemos de grabar todas Las redes los sociales, programas, sí, no, los programas que está ofreces perfecto, para que estén colocados en la descripción del episodio, así la gente pueda dirigirse a ustedes y poder seguir pues incorporando mujeres que perfecto, quieran aportar como voluntarias o recibir toda la información que ustedes tienen a bien para dar. En está este momento, por perfecto. favor, te comparto este espacio para que puedas ofrecer tus redes sociales y la gente pueda compartir contigo. Sí, bueno, súper importante pensar que nosotros tenemos un alcance grandísimo, pero esto lo hacemos a pecho, trabajamos con donaciones por ser ONG. Así que en nuestra página web www.venezolanas.intech, realmente Mm, es intech.org, ahí van a encontrar nuestra página para que puedan saber lo que hacemos, ahí están ujú, testimonios, ahí van a ver todos los programas y está nuestra página de donación si quieren donar. Luego estamos en YouTube, Venezolanas in Tech, si quieren ver todos los videos de las cosas que hacemos. Hay muchas capacitaciones que dejamos ahí para las que quieran entrar, chusmear y reutilizar material. todas nuestras actividades. Y luego Instagram, Venezolanas con rayita abajo, Intech. Esa es nuestra página de Instagram. Ahí van a poder saber cómo unirse a la comunidad, cómo poder entrar, cómo poder ser Ujú. parte de la comunidad. Y bueno, bienvenidas todas las que quieran, estamos abiertas a recibirlas a todas. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por querer aportar un poquito a este proyecto que intenta crecer en función de ofrecer oportunidades de mejora personal y profesional, de ampliar la mirada, de que las personas pues entiendan que las redes sociales pueden ser una herramienta poderosísima para ir alimentando esta biblioteca virtual de conocimiento. Y de mi parte no me queda más que despedirme e invitarlos a este y a cada uno de los episodios que compartimos cada domingo a las 7 de la noche, hora Estados Unidos, 8 de la noche, hora Venezuela, y pues cada quien ubica su zona horaria para poder seguir disfrutando de cada uno de los episodios que se hace con una intención maravillosa. Yo estoy enamorada de este proyecto y quisiera mantenerlo el mayor tiempo posible, seguir trayendo invitados
que tienen una historia que contar y que esta plataforma sea una voz para que se extienda su ser y su hacer. Así que invitados nuevamente al canal de YouTube y todas las plataformas está disponible cada domingo y las redes sociales son @encontrastepiso tu podcast y así que nos vemos en el próximo episodio. Saludos y que pasen una feliz noche.